Hoy vamos a explorar un misterio que se esconde a plena vista. Un bosque que, si lo miras, parece que lleva ahí toda la vida, desde siempre, pero que en realidad esconde un secreto increíble. Es una historia de abandono, de olvido, y de cómo la naturaleza, en cuanto le das una mínima oportunidad, es capaz de reescribir por completo el paisaje. Y esta cita lo cambia todo. Hay que imaginarse la escena. Vas caminando por un bosque súper denso y de repente, ¡zas!, te tropiezas con un muro de piedra cubierto de musgo. ¿Qué hace eso ahí? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pues la respuesta es que esos muros no se construyeron para los árboles. Son, en realidad, los fantasmas de las granjas y los campos que este bosque se tragó hace más de un siglo. Esta cronología nos muestra lo brutal que fue el cambio. Pensemos que en apenas 200 años, un paisaje que era todo bosque se convierte en un puzzle de granjas. Pero es que luego, en solo un siglo, se produce un abandono masivo. Este colapso agrícola, sin que nadie lo planeara, creó el escenario perfecto para uno de los mayores experimentos ecológicos naturales de la historia. Y aquí arranca el primer acto de nuestra historia, justo en ese momento en el que el último granjero cierra la puerta de su granja y la naturaleza, que ha estado esperando pacientemente, empieza su reconquista. Lo que vemos aquí es la increíble velocidad con la que actúa la naturaleza. Es que en solo un año, lo que era un campo arado se convierte en una pradera llena de vida. Es una auténtica explosión. Un campo vacío es como un lienzo en blanco y la naturaleza no pierde el tiempo. Las primeras que llegan son las especies más oportunistas, las expertas en colonizar rápido. Claro, esta explosión de vida inicial no podía durar para siempre. ¿Y por qué? Pues porque todo crecimiento en la naturaleza sigue unas reglas muy claras, y aquí es donde entran en juego algunos conceptos clave de la ecología. Aquí tenemos los dos modelos básicos. La curva en J es como el sueño de cualquier especie, ¿no? Recursos infinitos, sin nadie que te moleste, un crecimiento a lo loco. Pero la curva en S, esa es la realidad. Los recursos se acaban, el espacio se llena y al final el crecimiento tiene que echar el freno. Y ese límite, ese freno que obliga a la curva a aplanarse, tiene un nombre. Se llama capacidad de carga y se representa con la letra K. Es que ningún entorno puede soportar un crecimiento infinito. La capacidad de carga es básicamente el aforo máximo que tiene un ecosistema para cada especie que vive en él. Y esto que vemos ilustra a la perfección lo que pasó en aquellos campos. Las flores silvestres empezaron con un crecimiento exponencial, una curva en J, una auténtica fiesta. Pero claro, al poco tiempo, la competencia por la luz, el agua y los nutrientes se disparó. Se llegó a esa capacidad de carga y el crecimiento se tuvo que estabilizar, dibujando esa curva en forma de S, mucho más realista. Pero la historia se vuelve todavía más interesante, porque un ecosistema no es solo un montón de especies creciendo cada una por su lado, no, es una red súper compleja de relaciones. Ya no se trata solo de cuántos hay de cada especie, sino de cómo se relacionan entre ellas. Esta tabla resume, digamos, las reglas del juego. Las especies pueden competir, y ahí las dos pierden algo. O pueden cooperar, en lo que llamamos mutualismo, donde las dos ganan, como una abeja y una flor. Y son estas interacciones, tanto las malas como las buenas, las que de verdad mueven los hilos y provocan los cambios en el ecosistema. El primer gran drama que se vivió en nuestros campos fue la competencia, pura y dura. Una especie en concreto, la vara de oro, demostró ser una competidora brutal. Crecía más alto, bloqueaba la luz del sol a las demás y se quedaba con todos los recursos. Prácticamente se hizo la dueña del paisaje. Pero entonces pasó algo fascinante. Un pequeño escarabajo, que se alimenta solo y exclusivamente de esta planta, encontró un paraíso. Su población se disparó, y al hacerlo acabaron con la vara de oro. Lo más increíble es que, al controlar al competidor más fuerte, este escarabajo le abrió la puerta a docenas de otras especies de flores, que pudieron volver a crecer. Un pequeño insecto, sin saberlo, rediseñó por completo toda la comunidad. A ver, todo esto que hemos visto, las flores pioneras, la competencia, el escarabajo, no son cosas que pasan al azar. Forman parte de un proceso mucho más grande y sorprendentemente predecible. No es un caos, sino una secuencia ordenada de cambios que los ecólogos llaman sucesión ecológica. Hay dos tipos principales. La primaria empieza de la nada, sobre roca viva. Es un proceso lentísimo. Pero nuestro caso, el de las granjas abandonadas, es un ejemplo de libro de sucesión secundaria, porque el ingrediente más importante, que es el suelo, ya estaba ahí, y esto acelera muchísimo el proceso de recuperación. Vamos a ver ahora cómo se reconstruye el bosque paso a paso. Primero, las flores y las hierbas. Después, llegan los árboles pioneros a los que les encanta el sol, como el pino blanco. Crecen muy rápido y muy alto. Pero al hacerlo es como si cavaran su propia tumba, porque crean sombra. Y en esa sombra solo pueden crecer las semillas de especies como el haya y el arce, que sí aguantan la poca luz.
Con el tiempo, estos últimos superan a los pioneros y el bosque se transforma en una comunidad madura y estable. Y bien, ¿qué nos enseña esta increíble historia de recuperación? ¿Qué lecciones podemos sacar de este bosque que olvidó que una vez fue una granja? Pues este análisis nos deja varias ideas clave. La primera, que los ecosistemas nunca están quietos, siempre están en movimiento. La segunda, que las especies están conectadas de formas muy complejas e inesperadas, como vimos con el escarabajo. La tercera, que la naturaleza tiene una capacidad de recuperación asombrosa si le damos un respiro. Y por último, que nuestra huella, como esos muros de piedra, dura mucho más de lo que nos imaginamos. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. Ver esta capacidad de regeneración da mucha esperanza, la verdad, pero también nos obliga a pensar en cuál es nuestra responsabilidad. ¿Debemos simplemente hacernos a un lado y dejar que la naturaleza siga su curso? ¿O tenemos un papel activo que jugar para ayudar a sanar los paisajes que hemos alterado?